Buenos días a todos, gracias por su asistencia. Bueno, me espero un poco a que acaben de sonar las campanas. Ahora sí. Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Simplemente hemos convocado esta rueda de prensa porque queríamos fijar nuestra posición respecto a las cuestiones que están suscitando la atención de la prensa, de los medios de comunicación y de los ciudadanos también a lo largo de estos últimos días y el ruido mediático que se está generando sobre todas estas cuestiones. Queremos manifestar, en primer lugar, nuestra preocupación por la deriva política a nivel nacional. Hoy se cierra el plazo para la presentación de enmiendas de la reforma del delito de sedición, que es una medida de extrema gravedad, como ya imaginan, y sobre la que nuestro partido ya ha manifestado su preocupación. Los propósitos, los propósitos ya anunciados de la reforma del delito de malversación, que es otro paso importante, un punto de no retorno para el PSOE, y que si efectivamente se concreta, España habrá dejado de ser una democracia homologable con las democracias del mundo occidental y habremos pasado al selecto club, entiendan la ironía cuando me refiero a selecto club, de las repúblicas bananeras. Es algo que el hecho de que se reforme un delito a la medida o a los deseos para satisfacer los deseos de los delincuentes es algo insólito en cualquier país civilizado. Y finalmente los intentos de modificación legal para que el Gobierno pueda nombrar sus magistrados en el Tribunal Constitucional sin esperar a que nombre los suyos el Consejo General del Poder Judicial. Ya sabemos que el Gobierno de Pedro Sánchez intenta meter a dos antiguos miembros de su gabinete que precisamente han participado en la redacción de las normas que luego el Tribunal Constitucional habrá de juzgar. A nivel regional nos preocupan, lógicamente, las desautorizaciones de Lambana Sánchez, de las que luego ha tenido que retractarse, pero que evidencian una falta de sintonía entre el presidente del Gobierno aragonés y el presidente del Gobierno de España, aunque luego no se traduzca en los votos con la coherencia que sería esperable. Y la presencia en la vicepresidencia del Gobierno de Aragón de Arturo Aliaga, que precisamente está ejerciendo esa vicepresidencia en función de su presidencia del partido aragonés, obtenida en un congreso que ha sido desautorizado por una sentencia judicial y que obliga a repetirlo, precisamente porque se detectaron numerosas irregularidades en él. La verdad es que eso introduce también un elemento de inestabilidad en el Gobierno de Aragón, al cual no podemos permanecer ajenos o manifestamos nuestra preocupación también por ello. En este contexto se presenta por parte del Partido Socialista una moción insólita que obviamente no vamos a apoyar, de la cual ya dio cuenta el otro día la portavoz del Grupo Municipal Socialista en esta misma tribuna, en la que solicita el cese del alcalde por compatibilizar su cargo de presidente de su partido con el de alcalde, algo que es habitual en la política española. La propia Reyes Maroto, ministra de Industria, hace pocos días en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ya habló de su próxima candidatura a la alcaldía de Madrid. Y sí que debemos reconocer que Jorge Azcón ha sido decepcionante en muchos aspectos, que no ha introducido los cambios que la estructura y el funcionamiento del ayuntamiento necesitaba, pero debo reconocer que somos rehenes de nuestra responsabilidad y nuestra primera responsabilidad fue en su momento, ya lo anunciamos y lo hemos repetido luego en numerosas ocasiones, nuestra primera responsabilidad es evitar que Zaragoza siguiera gobernada por los partidos de la izquierda. ¿Se acuerdan ustedes que la candidata era Pilar Alegría? Y solamente a la vista de cómo está ejerciendo sus responsabilidades como ministra de Educación nos hace pensar que efectivamente actuamos bien en su momento evitando que fuera la alcaldesa de esta ciudad. Frente a la alternativa que representa Lola Ranera, yo solo quiero recordar aquí en esta rueda de prensa aquella frase que me parece absolutamente significativa y demoledora cuando dijo en el salón de plenos: no le tolero que diga que Bildu es indecente. Es una frase pronunciada por Lola Ranera en el salón de plenos del Ayuntamiento y recogida en acta.
Y yo creo que solo esa frase la desacredita como representante de los zaragozanos y mucho más como candidata para las próximas elecciones. Consideramos que el equipo de gobierno se ha enfrentado a 3 condicionantes heredados de corporaciones anteriores que, desde luego, no ha sabido resolver. Uno de ellos es la deuda, los 1.027 millones de euros que dejó el Partido Socialista en su momento cuando abandonó el gobierno, que luego ha ido descendiendo, pero mucho menos que en otras ciudades españolas. La falta de entendimiento con el gobierno de Aragón, la falta de acuerdo en la distribución competencial y, sobre todo, en el pago de todas esas competencias delegadas que está ejerciendo el Ayuntamiento con una manifiesta infradotación de fondos por parte del Gobierno de Aragón. Es un tema heredado, pero ni Azcón ni Lambán han sido capaces de ponerse de acuerdo para resolver ese contencioso, o esos muchos contenciosos en los que están embarcados el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento. Y, finalmente, la estructura desproporcionada que hace que nuestro Ayuntamiento, la estructura desproporcionada de este Ayuntamiento, que hace que el nuestro sea muy lento en la tramitación de expedientes y en resolver los asuntos y muy caro en la prestación de los servicios que presta a los ciudadanos. Daré unos datos. Los gastos corrientes, es decir, los gastos de funcionamiento de varios ayuntamientos de España son: Málaga, por ejemplo, gasta en gastos de funcionamiento, en gastos corrientes, 264 euros por habitante. Sevilla, 227 euros por habitante. Valencia, 314. Fíjense que estoy citando los ayuntamientos más próximos en tamaño al de Zaragoza. Y nosotros gastamos 506 euros por habitante, solamente en gastos de funcionamiento, lo que demuestra que, efectivamente, la estructura del Ayuntamiento de Zaragoza está sobredimensionada y no está adaptada, ni mucho menos, a las necesidades de la ciudad. Respecto a la polémica sobre los candidatos que ha surgido estos días en la prensa, pues miren, nosotros allí no queremos entrar. Nos da lo mismo uno que otro. Da lo mismo que sea Jorge, que sea María, que sea Natalia. Lo importante no son las personas, sino qué es lo que piensan hacer. Porque es verdad que en esta corporación se han dejado muchas cosas por hacer, pero tenemos la convicción de que otro gobierno de izquierdas hubiera sido muy malo para la ciudad. Solo hay que mirar allí donde gobiernan. En Aragón tenemos las mayores listas de espera sanitaria, una de las mayores presiones fiscales de toda España y los periodos de pago a proveedores más lentos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo ahora mismo es formar parte, o de cara a las próximas elecciones, nuestro objetivo es formar parte del próximo gobierno municipal y, si es posible, también del próximo gobierno autonómico, porque será la única forma de que se hagan las cosas que deben hacerse. Simplificar la estructura administrativa del Ayuntamiento, reordenar competencias, abaratar costes y crear una verdadera estructura de captación de empresas. Porque a lo largo de esta corporación se han perdido oportunidades irrepetibles para Zaragoza y para Aragón. Stellantis, por ejemplo, ha llevado su centro de decisión a Vigo. Se ha perdido la base logística militar para la cual Zaragoza reunía más y mejores condiciones que ninguna otra ciudad española. Se ha perdido la Agencia Espacial Española, se ha perdido la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Y, para que vean la falta de determinación de Azcón en la solución de muchos aspectos, que nos recuerda a Rajoy en su momento, su gobierno no ha sido capaz de desalojar el Instituto Luis Buñuel, a pesar de las sentencias judiciales que han determinado que la cesión de ese espacio fue irregular. No ha sido capaz de desalojar la cárcel de Torrero. No ha sido capaz de sustituir el manual de lenguaje inclusivo que le dejó redactado Zaragoza en Común. Si Feijóo ha anunciado que suprimirá el Ministerio de Igualdad, Azcón ha mantenido la Concejalía de Igualdad con competencias solapadas e idénticas a las del Instituto Aragonés de la Mujer. Y ha habido, entre otras muchas cosas, ha habido un evidente deterioro de la movilidad urbana, por ejemplo, al mismo tiempo que ha aumentado la siniestralidad. Nuestro objetivo inmediato, ahora mismo, estamos centrados más que en las listas electorales. Nuestro objetivo inmediato es ahora mismo la tramitación de los presupuestos, donde sí que es cierto que por parte del Gobierno de Azcón se han incorporado muchas de las enmiendas que nosotros hemos presentado y muchas de las propuestas que hemos venido presentando a lo largo de esta legislatura, pero vamos a marcar nuestras líneas rojas, que no pueden ser otras como ha sido en otros años, la cooperación al desarrollo, la zona de bajas emisiones, y vamos a estar muy pendientes de que efectivamente se invierta lo que se tiene que invertir en la zona de Zamora y Pignatelli, las inversiones en los polígonos industriales, que trataremos de ampliar su cuantía.
Bien, han desaparecido de estos presupuestos las partidas de los ingresos derivados de la ampliación de la zona azul, que a nosotros nos preocupaba porque era a propósito del Gobierno, o así lo anunció, de prácticamente triplicar el número de plazas. Y hay otras cuestiones sobre las que estaremos muy atentos, como es el tema de la Romareda, las piscinas de la Almozara, que saben que el concurso se quedó desierto, la subida del coste de la electricidad, etcétera, etcétera. Esa es nuestra mayor o más inmediata preocupación en estos momentos. Y, como digo, no queremos entrar de momento en la polémica sobre las listas electorales, que nos parece ahora mismo una frivolidad. Lo importante son las cosas que se tienen que hacer y las cosas que se han dejado sin hacer. Y esta es nuestra posición sobre todos los debates que se han suscitado en estos días pasados.